segundito. Muy buenos días a todos mis hermanos amados. Bendiciones para todos. Qué bueno es nuevamente verlos esta mañana de frío. Pero esta mañana gozosos porque Dios está con nosotros y vamos a estudiar un poco de su palabra. Hoy corresponde el capítulo 3 del libro de los jueces. Dando una pequeña introducción. Después de la conquista de los hijos de Israel en el territorio de Canaán, donde habitaban los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos, los jebuseos y todo lo que termina en eos. Bueno, después que hubo esa conquista, Dios decide levantar unos libertadores y ya vamos a hablar por qué. Dios siendo protagonista siempre. Recuerda que antes Dios había sacado al mismo pueblo de Egipto, que estaba en servidumbre, también en esclavitud, a través de Moisés, y después levanta aquí en este libro pues a estos jueces, a estos hombres libertadores, hombres llamados jueces, para juzgar, para guiar y para gobernar y batallar con todo el pueblo de Israel, para mantener o preservar la supervivencia de esos enemigos externos que estaban aquí en esa tierra de Canaán donde ellos estaban habitando. Y recordemos que en el capítulo 1 pues se mencionan de algunas tribus que no expulsaron, no sacaron, no derrotaron por completo algunas personas que habitaban allí y les permitieron vivir y quedarse allí y pagar tributo. Entonces eso más adelante pues hubo consecuencias pues, con el pueblo de Israel. Entonces en este capítulo 3 se mencionan tres jueces pues que Dios levantó a favor de todo el pueblo, todos los hijos de Israel. ¿Cuándo Dios levanta a estos jueces? Bueno, cuando el pueblo clama a Dios. El pueblo clama a Dios y Dios pues levanta a esta persona libertadora. Eso fue después que murió Josué. Entonces el pueblo prácticamente quedó sin alguien, un líder que estuviera a cargo. Y entonces Dios levanta a estos jueces cuando el pueblo clama a Dios. ¿Y por qué el pueblo clama a Dios? Porque estaba siendo dominado y puesto a servidumbre por otros reyes, estas mismas personas, pues, los cuales ellos habían permitido dejar ahí, en esa tierra. ¿Por quién? Bueno, eso mismo. ¿Por qué? Porque ha sido dominado y estaba en servidumbre. ¿Por quién? Por esos reyes de esas ciudades. Entonces, por eso decimos que eso le perjudicó más adelante al pueblo de Israel, haber dejado a esas personas habitar allí en la tierra que le pertenecía a ellos, por la heredad de Dios. Entonces, ¿cuál fue la causa entonces de que ocurriera todo esto? El pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo se había olvidado de Dios, entregándose. Bueno, en el capítulo anterior también vimos como un panorama, un resumen de todo lo que es el libro. El pueblo se olvida de Dios, de entregarse a los dioses de aquellas personas que habían permitido quedarse en esas tierras. Los jueces levantados por Dios fueron: el primero mencionado aquí es Otoniel, en el versículo 10. El versículo 10 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, a quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Entonces, el primero fue Otoniel y fue el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Por eso siempre Dios es el protagonista. Fue el protagonista cuando nos sacó de Egipto, aquí también sigue siendo Dios el protagonista. Dios el que le permite a las personas dirigir, juzgar en este caso a estos jueces y de batallar y poder derrotar a estas personas que estaban dominando al pueblo de Israel por ellos mismos, por ellos olvidarse de Dios. Entonces, por Dios, con Otoniel, derrotó a Cusán Risataim, rey de Siria. Ellos se los tenían dominados a servidumbre, el rey a los israelitas por 8 años, este rey. ¿Por qué? Por olvidarse, ellos olvidarse de los mandamientos, del pacto que Dios ha hecho con ellos, con los padres, con sus padres. Ellos se olvidaron. Ayer nuestro hermano Beto nos recuerda eso también. No olvidar de mencionarle
todas las cosas de Dios a nuestros hijos también, para que no pase esto. Entonces, después que Dios pues utiliza a este hombre, a Otoniel, ellos y derrotan a este rey, ellos tienen paz sobre toda la tierra durante 40 años. ¿Ves? Ellos gozan de esa paz durante 40 años y por el amor de Dios, la misericordia de Dios por perdonarlos. Luego viene el otro rey, el otro juez, Ahot. Está en el versículo 21 y 22. Dice, entonces alargó su mano. Bueno, eso es cuando derrota a Ahot, a Eglón, que ese era el rey de Moab, el rey de los moabitas. Y aquí en el versículo 21 y 22, pues demuestra cómo Ahot derrota a Eglón. Entonces alargó a Ahot, versículo 21, su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura de Eglón cubrió la hoja, pues Ahot no sacó el puñal de su vientre y se derramó el excremento. Que tremendo lo que pasó aquí con este señor, el cual era un rey que era demasiado gordo. Pero entonces aquí Dios utilizó también a este juez, a Ahot, para derrotar a este rey. Y este rey tenía en servidumbre al pueblo de Israel por 18 años. Por 18 años, en el versículo 14. Entonces sirvieron 18 años a los hijos de Israel, a Eglón, rey de los moabitas. Rey de los moabitas. ¿Por qué? Por ellos olvidarse de Dios otra vez. Y hubo paz después que este juez derrota a Eglón, el rey de Moab. Hubo paz por 80 años, imagínense. O sea, el doble de la. Quizá ha perdido internet. Jonathan, vamos a esperar unos segundos a ver. Que vamos a hacer una cosa, déjenme compartir algo que he descubierto también en ese capítulo 3, pensando en que Otoniel fue el primer, digamos, libertador que Dios escoge o Dios ofrece al pueblo para ayudarles, ¿no? Digamos, primer rey tenía algo en particular. Dice que juzgó a Israel. La palabra juzgar incluye escudriñar, cuestionar la parte interior de la persona. Es decir, había que juzgar, había que recuperar el interior, la parte del pecado, para que luego se pudiera tratar lo exterior. Que al juzgar, recuerden que lo que ha pasado aquí con el pueblo es que adoraron otros dioses. Y una aplicación a nuestro tiempo es cuando nosotros dejamos una conducta, una costumbre de la que no queremos deshacernos, de la que pretendemos convivir con ello sin medir el daño que nos puede hacer al futuro. Entonces es posible que es posible que se trate de eso. O sea, hay que juzgar, hay que ver la parte interior para que la parte exterior se pueda hacer. La parte exterior era ya conducirlos a la batalla. Y algo también interesante en esa selección de Dios es que lo primero que se apela es al Espíritu de Dios.
sea, no es una cuestión simplemente humana, que los hombres decidieron hacer algo y entonces salió así, no. Si examinamos el texto, dice ahí en el versículo 9, dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, Caleb era de la tribu de Judá. Pero luego le dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Una, la actividad del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, es decir, en el tiempo del Antiguo Testamento. Hay algunos que piensan que la actividad del Espíritu Santo solamente se limita o se da en tiempos del Nuevo Testamento. Y no, aquí. ¿Y ahora por qué? Primero, esto era una actividad de Dios. Ellos clamaron a Dios. Ellos no clamaron por un libertador. Acuérdense que este es el primero que Dios da. Ellos estaban simplemente clamando a la ayuda de Dios. Y el Espíritu de Dios entonces le da sabiduría, porque esta gente no sabía de guerra. Recuérdense que ellos prácticamente estaban saliendo de una esclavitud. Estaban en el tiempo, en el territorio de la tierra de la promesa. Ellos debían entonces conquistar, pero hasta ahí no eran gente de guerra. Entonces, ese líder tenía que ser lleno del Espíritu, influenciado por el Espíritu, en sabiduría, en discernimiento, en valentía, para ir a enfrentar a los mesopotámicos, que eran los que estaban aquí sobre el pueblo, ¿no? Salió una batalla y dice que ganaron, y hubo reposo por 40 años. Ahora, 40 años es bastante tiempo. Los 40 años, y yo he vivido los 40 años pasan muchísimas cosas. Yo tengo 60. Los primeros 40 años, estos últimos 20 años, ustedes saben, lo que cambia una sociedad en el tiempo, ¿no? Pero ¿por qué no fue perpetuo esta bendición, este tiempo de bendición, este reposo, esta cosa buena? Porque los hijos de Israel, dice el versículo 12, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces se fortaleció el rey Eglón, el gordito que estaba hablando ahorita Jonathan, acá. Y el pueblo vuelve a clamar. Dice, en el versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Entonces, fíjate que habla del libertador. La palabra juez es porque tiene que juzgar al pueblo. Antes de enfrentar a lo que está afuera, hay que ver cómo estamos dentro. Nosotros tenemos una costumbre, y eso es muy humano, es que tratamos los síntomas en lugar de tratar el problema. Nos tomamos la pastillita para el dolor de cabeza, la indigestión, pero no sabemos qué es lo que produce el problema. Y va aquí, el problema es interno, el problema es el pecado. El problema es siempre, entonces habla de esto de cuestiones del detalle del zurdo, del derecho y tal, pero déjeme decir dos cosas aquí. Una es que el pueblo de Israel es como muchos cristianos. De lunes a sábado, en su fiesta, en su jolgorio. Y luego el domingo viene su tiempo de espiritualidad, de buscar a Dios. Ellos estaban en su vida, en su onche, en su jolgorio, de lunes a sábado. Y luego el domingo, o cuando está la cosa fea, a buscar a Dios. Esta otra cosa que quería resaltar. Ahí está Jonathan, vamos Buenas. a ver qué hacer. Disculpe, mi hermano, no sé por qué me sacó el internet y no quería dejar entrar a Zoom otra vez. Bueno, aquí estamos. Yo había quedado que en el último juez, Sangar, que Dios lo utilizó también y para derrotar aquí a los filisteos. Entonces, para este poco tiempo que nos queda, para resumir, lo que perjudicó al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, de todo lo que le estaba pasando era que ellos no habían acabado con todos los habitantes primeros de Canaán, lo dejaron habitar allí. Ellos se olvidaron de Dios completamente, también emparentándose con las hijas de ellos, entregando a sus hijos con aquellas hijas desde esa tierra, adorando además a otros dioses como Baal y Astarot, que eran considerados como
los dioses de la fertilidad para ellos. Entonces muchos de los judíos rendían culto creyendo que las buenas cosechas y la fecundidad de los rebaños eran por esos dioses paganos. Entonces hasta ahí llegó hasta ahí perjudicó al pueblo de Israel, mezclarse con esas personas. Pero Dios tenía un propósito aquí, Dios tenía un propósito con ellos y con esto que estaba sucediendo. Primero, probar, que está en el versículo 1 del 3, probar con los pueblos que quedaron a los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Ese es uno de los propósitos. Y el otro, que el linaje de los hijos de Israel, el versículo 2, aprendiera cómo hacer guerra, cómo hacer la guerra contra ellos. Y recuerde que el protagonista siempre es Dios. También probó a Israel si iban a obedecer los mandamientos que le había dado a sus padres anteriormente por medio de Moisés. Entonces Dios, pues, aparte de que ellos fueron los que dejaron las personas aquí, ahí en esa tierra, y en el capítulo anterior Dios les permitió dejar a esa gente allí, porque ellos también se habían apartado de sus mandamientos. Dios entonces, el propósito era para aprobarlos también a ellos en esto, para que aprendieran a luchar contra estas personas, pero también que no se olvidaran de los mandamientos. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros con esto? ¿O cuál sería el propósito de Dios hoy en día para nosotros? ¿Ves? Que no pensar, si nosotros fuéramos como el pueblo de Israel, no pensar que ya la hemos conquistado todo, ¿ves? Y al igual que cuando llegamos al bautismo, no pensar que ya hemos conquistado todo y ya de una vez ya somos santos, ya tenemos a Dios y listo. Como antes los judíos pensaban que ellos eran los únicos que conocían a Dios, que tenían a Dios y eran demasiado orgullosos. No pensar que nosotros ya hemos conquistado todo. No, y debemos examinar nuestra vida y tengamos cuidado si nosotros hemos dejado algo más que más adelante nos pueda olvidar de Dios, que nos pueda apartar de Dios. Y lo más importante, que nos aparte de los mandamientos, de lo que hemos creído, lo que hemos obedecido nosotros. Dios sigue probándonos hoy en día para conocer, para ver si nosotros podamos conquistar o vencer todo lo que haya quedado en nosotros. Entonces, sacando un ejemplo de esto mismo que ellos hicieron, de lo que el propósito de Dios nos prueba también para la guerra contra esas cosas que nosotros hemos dejado aquí internamente en nuestro corazón. Vamos a aprender a luchar, a guerrear, pero Dios tiene el poder, pues, y Dios sigue probándonos. Eso es lo que tenemos la enseñanza de Dios sigue probándonos a ver si nosotros vamos a ser obedientes y fieles a Él por estas cosas que hemos dejado en nuestro interior. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, para terminar entonces. Oremos. Bendito y alabado Padre Celestial, Dios nuestro, Dios Todopoderoso. Damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Sabemos que el ser humano, pues, siempre, así como el pueblo de Israel, vivimos en un ciclo, Señor, que lamentablemente es perjudicar para nuestra vida, perjudica nuestra vida, y en especial nuestra vida espiritual, porque a veces nos olvidamos que usted existe, Señor, apartándonos de tus mandamientos, apartándonos de todas las cosas que usted nos ha prometido. Por eso le queremos pedir perdón en este momento a cada uno de nosotros, Señor, que perdone nuestros pecados y no permita, Señor, que nuestras ofensas hacia usted, Señor, pues no nos permitan estar en servidumbre por tantos años con nuestras cosas que hemos dejado por dentro. Ayúdanos, Señor, a ir a la guerra contra estos malos pensamientos, nuestros malos actos que pueden suceder en nuestra vida y que tu misericordia y tu poder, Señor, sea el que salga victorioso aquí en nosotros, Padre. Ayúdanos a que tu presencia esté sobre nosotros cada día y así conquistar todo lo que tú quieres para nosotros, en especial la eternidad, Señor. Nuevamente damos las gracias y la bendición para todos mis hermanos que están aquí y que sigas cuidando de la salud de todas estas personas que están enfermas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús le damos las gracias y le pedimos la bendición. Amén.